Bienvenidos todos a Azucaritas Albinas del Norte, un podcast meramente educativo en el cual mi compañera Ángel Martínez y yo, su servidora, Cielo Romero, vamos a discutir sobre un tema muy interesante, el cual es la conciencia. Y quiero dar inicio a este podcast con una pregunta, la cual es: ¿tú sabes qué es la conciencia o cómo es ser consciente? Claro que sí, compañera. Por lo que se sabe, una persona que es consciente es una que es capaz de verse a sí misma, de saber quién es, en dónde está, sus alrededores en un tiempo. Y con esto no me refiero a solo saber en qué año estamos, sino a tener conocimiento o un tanteo, como se le llama vulgarmente, del tiempo, de saber que el tiempo transcurre y de ser capaz de asimilarlo. Bueno, entonces por lo que yo entiendo, las personas que no son conscientes de sí mismas son las que podríamos catalogar como locas, vulgarmente dicho, claramente, ¿no? Totalmente, por eso algunos hablan solos o hablan consigo mismo de una manera que incluso podríamos decir que es otra persona. Son asustadizos y son muy desorientados. Como la psicosis. Como la psicosis, así es. Oye, me acaba de surgir una duda. ¿No entraría ahí también la esquizofrenia? Es un poco cuestionable. Entra como parte de la psicosis, pero se podría decir que también. Y a todo esto, ¿los bebés tienen conciencia? Me surgió esta pregunta. Claro, pero se va desarrollando poco a poco durante el desarrollo del pequeño. Algo así como en etapas. Totalmente. De hecho, ese nombre llevan etapas del desarrollo. Por ejemplo, ¿tú cómo crees que un bebé empieza a ser consciente de sí mismo? En su primera etapa, obviamente. Ah, ok, hay varias. Sí, pero solo nos vamos a enfocar en la primera etapa, que es de los 0 a los 3 meses de nacido. Yo digo que aparte de ser consciente de sí mismo en esa etapa, es el hecho de que se ven mucho las manos, de que volteen a ver a la gente que les habla, o de que se asuste con los ruidos fuertes. Incluyamos también que deja de llorar cuando le hablan y muestra reflejos a la hora de agarrar las cosas, o ya sea de mamar. No creo que un bebé sea muy consciente del tiempo, la verdad. De momento no es muy notorio que tienen el conocimiento de que en la noche se duerme, pero generan sus horarios y comienzan a seguirlos inconscientemente. Oh, qué bueno que mencionaste lo del reflejo de mamá. Porque ¿recordaste algo? Melanie Klein habla de que existe una etapa oral, ¿no? Oh, sí, de hecho, ella se basó en Freud para hacerlo, pero ella lo dividió en 2 etapas. Sí, la primera considero que también es parte de obtener conciencia del mundo, porque habla de que en esa etapa se explora a través de la boca. Sí, y en la segunda se podría decir que el niño es un poco más consciente, ya que se habla de un seno bueno y uno malo. No literalmente, pero en esta etapa es donde se sabe que hay algo que le lastima. Y es cuando inician las defensas del niño, como cuando muerde a su madre cuando lo están amamantando. De hecho, esto crea en un futuro un cargo de conciencia en la mayoría, si no es que en todos. Y el niño se vuelve más apegado a su madre. Pero en esa etapa, ¿qué podría lastimar a un bebé? O sea, ¿qué es algo que un niño puede considerar una amenaza? El niño puede considerar amenaza los primeros síntomas de dolor o incomodidad que él llegue a tener, como por ejemplo que le duele el estómago después de comer, que tenga dolor de cabeza o que se sienta incómodo hasta por el frío. Cualquier cosa que lo lastime en lo más mínimo. Anna Freud habla de esto, de hecho, de que los humanos tenemos mecanismos de defensa y que cuando algo no nos agrada tendemos a atacarlo. De ahí el que el niño muerda el pezón de la madre y genere este cargo de conciencia a futuro, por así decirlo. De ahí viene el que no se deje encargar por otra gente en esta etapa. Más o menos, pero sí es la idea. Fíjate que me acaba de llegar otra duda. ¿No será que también los daños psicológicos? No me refiero a que considere una amenaza lo que le asusta, que claro que sí, es un hecho. Pero me refiero a que si el niño guía todo ese estrés, por así decirlo, del seno malo y no lo somatiza, así crea más síntomas para el seno malo. Perdona que te lo pregunte en este punto, pero ¿qué es somatizar? Es que, según yo, es cuando algo te afecta psicológicamente, ¿no?
O sea, de tanto estrés que tiene tu mente, te causas un estrago mental también. Es somatización por conversión, sí, pero me refería solo a somatizar, que afecte al soma, o sea, al cuerpo. Somatizar es cuando conviertes un síntoma psicológico en uno físico. ¿No te ha pasado? Ah, sí, cuando me estreso me suele sangrar la nariz. ¿Eso sería somatizar? Sí, también cuando te duele la cabeza de tanto estar pensando o del enojo. Oye, ¿y los síntomas de la depresión? O sea, como el no comer, no tener energía, sería como somatizar esos sentimientos de tristeza, desesperación, de angustia. Exacto. Un pensamiento, una idea, una emoción que afecte al soma, vaya, al cuerpo, es somatización. Y si afecta al psique o a la mente, es conversión. Pero volviendo al tema muy abruptamente, perdón. Entonces, un bebé sería capaz de somatizar muchas cosas y hacer de la idea del seno malo algo más grande. Se podría decir que hasta cierto punto, pero no es como que piense las cosas hasta el punto que llegue de que le duela la cabeza. Bueno, eso es cierto. Entonces, solo son amenazas que vienen de su psique, de momento al menos. Pero sí que se defiende. Y de hecho hay varias formas de hacerlo, ¿verdad? O sea, fuera de lo físico. Totalmente. Su mente va creando mecanismos de defensa, como por ejemplo la negación, que es la idea de creer que hay algo bueno y algo malo. La decisión es verlo a la mitad, literalmente. O la identificación predictiva, que es cuando alguien te pasa un sentimiento que tú no sentías en ese momento. O la identificación, que es identificarse con algo como su mismo nombre lo dice. O por decir, yo me identifico contigo. Sí, de hecho, Donald Winnicott hace mucho énfasis en el primer día de preescolar, en el que tienen que crear un objeto transicional para ayudarles a ser independientes. Sería una especie como de mecanismo de defensa por identificación de la madre con un objeto. Al ser totalmente dependientes de la madre, el quitarlos de su lado, el psique lo considera una amenaza, el psique del niño. Y de ahí el que tenga que encontrar la manera de estar con ella, pero sin estar con ella directamente. ¿Y eso tiene nombre? La catexia. Los niños se apegan mucho a algo en el que depositan, por así decirlo, parte de su madre, con lo que podría ser la energía psíquica y emocional del niño. Claro, lo hace de forma inconsciente. Tú no tienes algo que hasta el momento no puedes soltar. O sea, alejarte de eso, algo que si lo tiran o se extravía, tú te sentirías muy, pero muy mal. Algo que incluso te consuele cuando estés triste o te tranquilice con solo estar a su lado. Sí, mi señor oso. Lo tengo desde que tengo 2 años. La verdad no sé qué pasaría si se me llegara a perder. Pero oye, otra duda. ¿Tiene que ser algo que tenga características humanas? O sea, como por ejemplo 2 ojos, 2 orejas, 2 brazos. O sea, algo que nos recuerde a los humanos para que nos encariñemos con él. No del todo. En este caso yo tengo mi bolso. El cable está aquí. Que para mí es muy especial. Ya veo, entonces con encariñarme basta. O sea, no necesita tener cualidades específicas. Sí, pero se debe retirar antes de la etapa anal. O no será un desarrollo total, ni sería autónomo, en pocas palabras. Entonces Aristóteles tenía razón, lo de que el humano nace siendo nada y conforme vamos avanzando en nuestra vida con las interacciones del ambiente y con la sociedad, vamos formando nuestro propio criterio y nuestra conciencia y que sin ellas no seríamos nada. Sí, y a su vez nos liga con Jean Rousseau, que él dice, el ser humano acepta un contrato social, nacemos libres, pero crecemos y entendemos que vivimos en una sociedad y nos tenemos que apegar a las leyes, a lo que simplifica lo que dice él, el hombre nace libre, pero vive encadenado.